Invito a buscar en sus Biblias el libro de Mateo capítulo 28. Libro de Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros en muchas maneras, pero quizás la más grande es que nos has redimido, que pudimos escuchar tu evangelio y pudimos creer en ti, de obedecerle, de depositar nuestra fe en ti, y ahora vamos camino al cielo, Señor. Te pido que si hay alguien aquí que no ha entendido el evangelio, que pueda comprender, que tú ilumines su entendimiento para que pueda ver la gloria del evangelio, la gloria de Cristo. Pido, Señor, que tú abras corazones, Señor. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que nos has dado. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estuvimos viendo el miércoles el Evangelio. Empezamos a ver lo que es la noción del Evangelio. Preguntarnos si te interesa lo que Dios, a lo que Dios le interesa, ¿qué es el Evangelio? ¿Realmente te ha pasado a ti? ¿Qué te pasó a ti? ¿Cambiaste? ¿Fuiste transformado? Luego empezamos a ver básicamente un panorama general de las Escrituras, el Evangelio en la Biblia. Siempre nos aprendemos el camino de Romanos. ¿Se acuerdan cuál es el primer paso en camino de Romanos? Todos somos pecadores. Luego, la paga del pecado es muerte. Y luego, Cristo vino a morir en una cruz por nosotros. Y al último, creer que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, etcétera. Entonces, más o menos, creo que sí se lo tienen. Voy a tener que hacer un examen a cada uno. Nos lo aprendemos en el camino de Romanos y pues así lo repetimos. Es fácil, nos lo aprendemos, lo repetimos, y a cualquier persona a la cual evangelizamos usamos el camino de Romanos. A lo mejor tal vez entramos con un poquito de Juan, pero rara vez nos salimos del camino de Romanos hasta que nos encontramos con alguien que no le haya al camino de Romanos. Y entonces ya no sabemos qué hacer y corremos. Nos puede llegar a pasar. Pero estábamos viendo el Evangelio a la luz de un panorama general de las Escrituras. Y comenzamos con Génesis 1:1. Y la declaración más importante de Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un Dios creador que no nos creó porque se sentía solo, no nos creó porque no tenía a quien amar, no nos creó porque necesitaba más compañerismo. Hay que recordar que el Dios que nos creó es el Dios Trino. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, siempre existentes, siempre eternos, nunca estuvieron solos. Nunca Dios el Padre estuvo solo. Nunca Dios el Padre no tuvo a quien amar. Desde la eternidad amaba, desde la eternidad tenía compañerismo. Así que no nos creó para hacerle compañía. Vimos la semana pasada, el miércoles, Isaías 43:7, que nos creó para compartir su gloria. Nos creó para compartir quién es Él. Para gloria suya nos formó. Ese es el propósito. Nos creó a su imagen y semejanza para plasmar su carácter. Y la relación que tenía Adán y Eva antes de la caída era una relación de libertad con un límite específico
para que entendieran que Dios seguía siendo Dios y ellos seguían siendo su creación. Y estaban en un mundo perfecto. Y luego llega Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entró en escena alguien que le dijo a Eva y a Adán, o a Adán y a Eva, que él tenía algo mejor que lo que Dios ofrecía. Y se convirtió en el parámetro de la tentación. La tentación así funciona. Siempre la tentación nos dice: lo que te estoy ofreciendo es mejor de lo que Dios te ofrece. Y se vuelve llamativo. Y Adán y Eva rechazaron a Dios. Dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió? ¿Las cosas mejoraron? Y la respuesta es no. De hecho, murieron y el pecado entró. El pecado destruyó su conocimiento de quiénes eran. Hasta intentaron hacer cosas para mitigar su dolor. En el momento en cuanto se dieron cuenta que estaban desnudos, trataron de hacer algo para quitar esa desnudez. Y se convirtió en el parámetro por el cual todos los seres humanos vivimos. Tratamos de hacer muchas cosas para quitar el dolor del pecado. Algunos se hunden en una religión para intentar quitar el dolor del pecado. Otros se hunden en más pecados para intentar quitar el dolor del pecado, pero nada se los puede quitar. Antes de conocer a Cristo podíamos atestiguar, nada podía quitar el dolor del pecado. Estaba allí presente. Podíamos intentar hacer una confesión y hacer la primera comunión y no iba a funcionar. Podía alguien intentar entrar al grupo de AA y no iba a funcionar. Podían intentar hacer esto, hacer aquello y no iba a funcionar. Porque el dolor del pecado no se quita con esfuerzos personales. El pecado llegó y destruyó la humanidad. Dice versículos 8 al 11. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Estos son uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. El hombre, una vez que pecó, se escondió. Buscó esconderse. Obviamente era un intento inútil, porque nadie se puede esconder de Dios, pero intentó esconderse. Y finalmente Dios lo confronta y le hace esa pregunta que estábamos viendo en la mañana: ¿dónde estás tú? De hecho, el Evangelio pregunta eso.
Ese es el propósito del Evangelio. ¿Dónde estás tú en relación con Dios? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Si hoy murieras, ¿cuál es tu posición ante Dios? Solamente hay dos posiciones: en Cristo o en Adán. En el pecado, en Adán, o en la justificación que trae Cristo Jesús. Y todo el Evangelio redunda en eso. ¿Cuál es tu posición? Es la pregunta clave de la cual va a partir el Evangelio. Dice versículo 12: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hay que notar que antes Adán había dicho, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada varona. Y aquí lo tenemos diciendo, ella fue la que me dio y yo comí. Hasta la relación entre Adán y Eva cambió completamente después de la caída. A partir de ahí, y no antes, vino una serie de destrucciones entre las relaciones entre cada ser humano y especialmente entre el varón y la mujer. Cuando uno va a la Biblia, uno va a encontrar que los roles varón y mujer son de antes de la caída, del mundo perfecto, divinamente bien diseñado. Así que el problema no está en los roles, el problema está en el pecado del hombre y de la mujer. Y bueno, ¿qué debería haber hecho Dios aquí? Ya ellos comieron, ya ellos cayeron, ya ellos desobedecieron a Dios. ¿Qué debería haber hecho Dios aquí en este punto? Los hubiera y los debería haber aplastado. ¿Estaría en su derecho? Sí, estaba en su derecho. ¿Alguien hubiera podido decir algo en contra de esto? La verdad no. En realidad, especialmente en ellos, no había mundo. No fue de que la influencia de la televisión los llevó a comer. No había eso, no había amigos. No había nada externo en ese sentido de amistades, de instituciones, de programas de televisión. Y tampoco había, en cierta manera, carne. No había naturaleza pecaminosa. Y ellos decidieron caer. Merecían ser destruidos. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 3, versículo 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En vez de destruirlos, les hace una promesa. Les voy a dar un redentor. Les voy a dar a alguien que va a nacer de la mujer, una simiente, no unas simientes, una simiente, y esa simiente va a herir a la serpiente en la cabeza, de herida mortal. Es la primera vez que Dios hace promesas de redención. Y ese es también el matiz del Evangelio. Fuimos creados por un Dios creador que nos creó para su honra y su gloria, que nos dio vida, al cual rechazamos, y que Él en su misericordia nos ha prometido redención, un redentor. A lo largo del Antiguo Testamento es la historia de ese redentor que viene. Y todo el Antiguo Testamento es así. Viene un redentor. Y les va a decir, Noé no es el redentor. Les va a decir, Moisés no es el redentor. Samuel no es el redentor. David no es el redentor. El mejor rey de los reyes de Judá no es el redentor. Viene uno y crea esa expectativa de esperanza. Cuando llega uno a los evangelios, aparece el redentor. Para nosotros es mirar hacia atrás al redentor que vino. Para los del Antiguo Testamento era esperar el redentor que venía, pero todo venía en ese matiz de lo que es el evangelio.
creados para la gloria y honra de Dios. Nos apartamos de Dios y Dios dio promesas. Dice ahí versículo 21, Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios decidió hacer una imagen en 3 dimensiones para que entendieran la magnitud de lo que necesitaban. Ellos habían pecado y tuvo que haber un sacrificio para cubrir la vergüenza de ellos. El animalito del cual tomó Dios las pieles para hacer las túnicas de Adán y Eva no había cometido pecado, no había hecho nada malo, él no había tenido la culpa de lo que Adán y Eva habían hecho y tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Desde ese momento se prefigura la necesidad de que alguien inocente muera en nuestro lugar, de que alguien que no tuviera culpa muriera por nosotros para cargar con nuestros pecados. El Evangelio empieza a tomar forma desde Génesis, no desde Romanos. En Romanos encontramos una versión de Romanos, pero cuando empezamos en la Biblia encontramos los matices que va agarrando el Evangelio en toda la Biblia. Un Dios creador que nos crea para su honra y su gloria, un hombre, unos seres humanos que deciden rechazar a ese creador, un Dios que en vez de matarlos les da una promesa y da un sacrificio para cubrir la vergüenza de esos que han pecado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios expulsa a Adán y a Eva y comienza a partir de ahí la espera. A partir de Génesis 4.1 empieza la espera. Lo impactante de la historia de Génesis 4.1 es que Eva pensaba que Caín era el redentor. Por eso le pone Caín, adquirido por Dios. Él es el que nos va a redimir. Y resulta que no. Resulta que él es el primer asesino, el que mata a la 1/4 parte de la población de la tierra en un solo acto. Porque no era el redentor. ¿Quién sería la simiente de la mujer? ¿Cómo sería? ¿Cómo le reconocerían? Son preguntas que van a tener que hacerse desde Génesis 4 y hasta los primeros capítulos de Mateo. ¿Quién va a ser el redentor? ¿Cómo va a ser ese redentor? ¿Será este rey que se está sentando en el trono de David? ¿O será este profeta? ¿O será esta persona? Y van a ir esperando y esperando su redentor durante los siguientes años. De eso se trata el Antiguo Testamento. La expectativa. Viene el redentor. Génesis 5 enumera nombre tras nombre como una agenda telefónica. Va nombrando a uno que nace, que tiene sus hijos, que vive después de tener sus hijos muchos años y que luego se muere. Y luego aparece otro, y luego otro, y luego otro, hasta que llega ahí en Génesis a uno que se llama Noé. Descanso. Pensaban, él nos va a dar descanso de todas nuestras angustias, de todos nuestros trabajos. Y en cierta manera él participa en una parte del plan de redención de Dios, pero él no era el redentor. De hecho, para eso está Génesis 9. Para mostrarnos el pecado de Noé y dejar claro, Noé no era el redentor. Viene el juicio de la Torre de Babel y de repente aparece un personaje importante que es Abraham. El siguiente paso en este camino hacia la redención. Pero Abraham no era el redentor. La nación de Israel
crece, nace, se fructifica, está en Egipto, donde son convertidos en esclavos, Dios los libera, pero el más grande acto de liberación de Israel no fueron las plagas, fue el sacrificio de un cordero. Tuvieron que sacrificar un cordero, poner la sangre en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no entrara en el hogar donde estuviera la sangre del cordero. Anunciando, viene un redentor que va a derramar sangre para que todo aquel que esté adentro no se pierda. Dios lleva a Israel al monte Sinaí, donde les da la ley. Les da una serie de decretos, mandamientos, estatutos difíciles de alcanzar. Y como Dios ve que nadie va a poder cumplir la ley al pie de la letra, Dios da los sacrificios. Dios da una serie de sacrificios de corderos, de sacrificios de machos cabríos, de sacrificios de vacas, y hace una serie de sacrificios para decirles, necesitan sacrificios para el perdón de sus pecados. E Israel lo entiende. Podemos recordar la historia de Israel, después se niegan a entrar en la tierra prometida, pasan 40 años, entran con Josué, establecen su estancia en la tierra prometida, vienen los jueces, viene el primer rey de Israel, y el pueblo de Israel se niega a obedecer a Dios. Dios tomó y formó al pueblo de Israel para su gloria, pero Israel decidió rechazar a Dios. ¿Y qué debería de hacer Dios? Matarlos. ¿Estaba en su derecho a acabar con ese pueblo? Sí. ¿Lo merecían? Sí. Sí lo merecían. ¿Pero qué hizo Dios? Segunda Samuel capítulo 7 versículos 12 al 13. Segunda Samuel capítulo 7 versículos 12 al 13. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En lugar de destruir a la nación de Israel como se lo merecían, Dios le agregó promesas. En lugar de destruir a Adán y a Eva como se lo merecían, Dios le agregó promesas. En lugar de destruir a la humanidad como se lo merecía en la época de Noé, Dios le agregó promesas. En lugar de destruir a Abraham, Dios le agregó promesas. En lugar de destruir a Israel, Dios le agregó promesas. Le prometió a Israel un rey. Ese redentor que venía también iba a ser el rey. No un rey, el rey. Después de Samuel, después del reinado de David, notamos que David fue un fracaso. Salomón fue otro fracaso. Roboam, otro fracaso. Josafat, otro. Abdías, Ezequías, Josías. Todos los grandes reyes de Israel nos dejan una gran lección. Ninguno de ellos es el Redentor. Ese es el propósito por el cual Dios deja este libro de Reyes y los libros de Crónicas. Nadie podía ser el Redentor. Todos los reyes, hasta el mejor rey de Judá, era pecador. Todos los sacerdotes, desde Aarón en adelante, ni uno fue perfecto. Para decirnos, necesitamos un sacerdote, necesitamos un rey, un redentor. Así Dios prometió un Salvador. Llegaron los profetas y nos dijeron que ese redentor iba a nacer de una virgen,
que ese Redentor iba a nacer en Belén, que sobre ese Redentor iban a ir todos nuestros pecados, dolencias y enfermedades. El Antiguo Testamento básicamente se resume en una cosa: promesas por cumplir. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Promesas por cumplir. Finalmente, después de miles de años de promesas, el Salvador llegó. Llega el Salvador y nace en Belén. ¿Y qué fue lo primero que recibió de parte de la gente? Herodes, ¿qué hizo? Intentó destruirlo. Cuando se presenta delante del pueblo y hay una voz que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? Lo rechazan. Tantos años de promesas para que cuando llegara la promesa fuera rechazada. Jesús, el Santo Hijo de Dios, fue abandonado por aquellos a los cuales Él vino a salvar. Fue traicionado, fue arrestado, fue burlado, fue golpeado y finalmente fue crucificado. En ese momento toda la historia quedó totalmente clara. Años atrás, Dios fue rechazado por el hombre para el mal del hombre. Y ahora Cristo era rechazado para el bien del hombre. Fue rechazado y fue llevado a la cruz para morir por nuestros pecados. Mateo capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Mateo 27, versículo 51 dice así: y aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El día en que nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde nadie tenía acceso más que el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, no se rasgó de abajo hacia arriba, sino se rasgó de arriba hacia abajo. Éxodo 26, 31. Éxodo 26, 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. ¿Qué tenía este velo? ¿Qué figurita tenía este velo? Querubines. Estos querubines, que eran los encargados de vigilar la santidad de Dios, estaban ahí en el velo y nadie de los que estaban afuera podía entrar al lugar santísimo. Y el día en que Cristo murió en una cruz, se rasgó el velo y se rompieron los querubines. ¿Qué puso Dios a la entrada del huerto? Y querubines. Querubines que impedían el ingreso. La historia estaba clara. Cristo venía a morir en una cruz, no nada más para limpiarnos de nuestros pecados, sino para que también tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Para que pudiéramos ver otra vez qué cosa. Su gloria. No nos salvó nada más para llenar al cielo. No es el propósito del evangelio que usted sea salvo para ir al cielo cuando se muera. El propósito del evangelio es que usted tenga nuevamente, es que tú y yo tengamos nuevamente la relación restaurada con Dios para poder ver su gloria. Así Cristo padeció,
resucitó al tercer día, luego ascendió, y mientras no está, nos dejó a nosotros la tarea de ir por todo el mundo y anunciar y hacer discípulos a todas las naciones. Y desde el día de Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo descendió para darle a la iglesia el poder para predicar el Evangelio. Y esto es lo que ha estado ocurriendo desde hace 20 siglos. Una iglesia que está predicando el Evangelio, que está anunciando a otros que tenemos un Dios creador que nos creó para su gloria, pero que nosotros con nuestro pecado le rechazamos. Pero en lugar de destruirnos, Dios nos dio promesas en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. ¿Cómo cierra este panorama del Evangelio en las Escrituras? Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta historia de la redención del hombre tiene un final. El hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre rechazó a Dios, pero Dios, en vez de destruir al hombre, le dio promesas. Y esas promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Pero esas promesas no están abiertas por siempre. Llega un día en que el tiempo de creer las promesas termina. Va a llegar un día en que Dios, en su justicia y santidad, va a terminar la oportunidad para creer las promesas. No piensen que las promesas son para siempre. Tiene un límite. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta historia de la misericordia de Dios tiene un final. La misericordia de Dios no es para siempre. Dios ha hecho todo lo que es necesario para redimir al hombre. Antes del Antiguo Testamento, Dios dio sacrificios, dio promesas para que los que estaban antes de Cristo pudieran creer en Él que venía. Pero luego dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros no creemos en alguien que no ha existido y que está por venir. Nosotros creemos en alguien que existe, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que ascendió y que vendrá con gloria.
termina, capítulo 21, versículos 1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el pueblo morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice el 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Dónde termina la historia? En el mismo lugar donde empezó. Con el Dios glorioso, la creación, el árbol de la vida, la perfección. ¿Pueden ver hacia dónde vamos? De eso se trata el Evangelio, de reconocer que tenemos un Dios creador que nos creó para su gloria, pero que nosotros decidimos rebelarnos, y Él, en vez de destruirnos, nos dio promesas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Manda a todos que nos arrepintamos, y el propósito de la salvación no es llenar el cielo, no es que nosotros vivamos como se nos pegue la gana. El propósito de la salvación es vivir para la mayor gloria suya, porque un día vamos a estar viendo en vivo y en directo la gloria de Dios. De eso se trata el Evangelio. El propósito de esta historia es dar gloria a Dios. El propósito del Evangelio y el propósito de Dios es ser el evangelista. Él se deleita en salvar pecadores. Dios es el que tiene compasión. Nosotros solamente nos sumamos a la tarea que Él tiene. Nos ha encomendado el honor y la responsabilidad de proclamar el Evangelio. El evangelismo no es una opción, es una responsabilidad del creyente. Queremos que todos sepan que tenemos un Dios creador que nos creó para su gloria, pero que el pecado lo ha separado de esa gloria. Y que Dios, en vez de destruirlo, le da la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que si no lo hace, un día la compasión va a terminar y vendrá el juicio. Pero si acepta a Cristo, está llamado a vivir para la mayor gloria de Dios, porque un día va a ver la gloria de Dios restaurada y va a ver al glorioso Dios presente. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque en lugar de destruirnos, en lugar de aniquilarnos por nuestro pecado, nos das la oportunidad en Cristo Jesús de ser salvos, y nos das la oportunidad en Cristo Jesús de vivir para la mayor gloria tuya, y nos das la oportunidad de, en Cristo Jesús, un día estar en tu presencia mirando tu gloria, viendo la gloria tuya directamente. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no conoce el Evangelio, que tú, Señor, toques su corazón. Todos fuimos creados con un propósito: vivir para la gloria tuya.
pero el pecado separa de esa gloria. Por eso el pecador está destituido de la gloria de Dios. Pero en Cristo puede alcanzar redención. Gracias, Señor, por, en lugar de destruirnos, darnos promesas. En lugar de aniquilarnos, darnos un redentor. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría la verdad. Yo nunca había oído el Evangelio, o por lo menos no tenía idea de que el Evangelio era esto. Y hoy me doy cuenta que necesito un Salvador. Me doy cuenta que he pecado y que merecería ser destruido, pero me estoy enterando de que en lugar de destruirme, Dios me está dando promesas a las cuales puedo acudir y puedo asirme para tener vida eterna. Habrá alguien así que diría, hermano, ore por mí. Me gustaría que alguien me mostrara bien cómo aceptar a Cristo, creer en el Evangelio. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos los que ya hemos creído en Cristo, ¿para qué nos salvó Dios? Para vivir para la mayor gloria suya. No para llenar el cielo, porque se sentía solo Dios. No, no es para eso. No para que simplemente estuviéramos seguros de qué pasaría con nosotros al terminar esta vida, sino para la mayor gloria de Dios. Si habéis entendido bien el Evangelio, puedes darte cuenta, ¿realmente vives para lo que te salvó Dios? ¿O solamente vives para tu beneficio con el adicional de que piensas que vas a ir al cielo cuando mueras? Es buen tiempo para decir, Señor, perdóname por no vivir para la mayor gloria tuya, por no vivir buscando tu gloria en cada uno de mis actos, no para ganar algo, sino porque me has dado salvación, porque no me destruiste, me diste promesas en Cristo Jesús. El altar está abierto. Si tienes que decir, Señor, no he vivido para la mayor gloria tuya, perdóname. Es buen momento. Es buen momento para decir, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a vivir para la mayor gloria tuya. Entonces nuestro hermano toca el piano. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos ver a lo largo de tu palabra cómo tú fuiste guiando toda la historia, cómo tú estás guiando toda la historia para terminar en el punto donde se empezó. Vamos a poder, Señor, nosotros en Cristo Jesús ver tu gloria. Ayúdanos a acostumbrarnos viviendo para tu gloria. Nos has salvado, nos has redimido por gracia. Merecíamos la muerte, mas nos diste a Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar eso, ese sacrificio. A recordar que todo el trabajo que tú hiciste para que finalmente las promesas en Cristo Jesús se hicieran realidad. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos, que podamos tener una buena semana
viviendo para la mayor gloria tuya, preparándonos para ese gran momento en el cual te veremos. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, y si hay alguien aquí que no ha entendido bien el Evangelio, que pronto pueda tomar esa decisión antes de que sea tarde, antes de que termine la compasión y llegue el juicio. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.